Bueno, primero que nada, les agradezco mucho a todos la invitación. Primero que nada, me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes en este precioso auditorio que tienen ahora ustedes. A mí me tocó venir hace muchos años en un auditorio del centro de aquí de la ciudad, donde se hizo uno de los primeros simposios y que indiscutiblemente como este no es la excepción, pues es y ha sido pues muy exitoso, ¿no? Entonces creo que ahora pues todos los alumnos efectivamente como lo dice el señor secretario académico pues tienen la oportunidad de poder realizar sus charlas en estas áreas que indiscutiblemente no son si no fuera por el esfuerzo que hacen las universidades y las universidades públicas, que directamente en estos momentos estamos en una situación muy complicada, pero que aún así seguimos avanzando. Y qué mejor que bueno, poder saber en fecha reciente que bueno, que en esta unidad pues tienen un programa del CONACYT, digámoslo así, porque bueno, anteriormente pues era el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, ahora le quitaron la C, o sea, la parte de calidad y nada más va a quedar Sistema Nacional de Posgrado, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, pues bueno, este es un punto importante para que todos puedan tener acceso a un programa de maestría. Y bueno, yo les voy a hablar acerca de una plática relacionada con la inmunidad generada por plataformas de vacunas para SARS-CoV-2 utilizadas en México. Indiscutiblemente hay varios tipos de vacunas que se utilizaron en México, sin embargo me voy a enfocar de manera particular a tres, a Sinovac directamente, a Pfizer y también a una vacuna que fue muy controversial cuando se aplicó en México, que directamente es la vacuna CanSino. De tal manera que pues bueno, es un gusto estar aquí con ustedes en este noveno simposio de biomedicina y salud y agradezco al vicerrector y a todo su equipo pues por haberme hecho esta invitación y poder estar aquí con ustedes. Bueno, primero es importante mencionarles algunos aspectos relacionados a la epidemiología de la COVID-19. De manera particular, esta es una información que fue consultada directamente el 19 de septiembre de 2022. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar la diferencia que hay con la información más reciente del día de ayer, al 8 de noviembre de 2022. Y bueno, y podemos ver la cantidad directamente de afectados que ha habido por esta pandemia. En total tenemos alrededor de 612.334.483 y si hablamos de muertes, hablamos de 6.527.684. Sin embargo, un dato importante, no sé si puedan ver ustedes el apuntador, pero de manera particular en el área verde, que está pintada de verde, estamos hablando del número directamente de vacunas que se han aplicado en el mundo, que son 12.234.675.298. De tal manera que si vemos nosotros en el lado derecho, donde se encuentran las diferentes curvas, pues bueno, vemos en la parte roja, efectivamente, donde tenemos diferentes momentos que hemos pasado a lo largo de la pandemia desde 2020, 2021 y 2022 y las diferentes olas. Y bueno, esto va a ser lo que se analiza a nivel mundial. Sin embargo, cada estado, en México en particular, pues tuvo diferentes escenarios. Si bien en México actualmente estamos pasando por o acabamos de pasar por la quinta ola y seguramente ya viene la sexta, un factor importante es que tenemos diferentes escenarios dependiendo de los estados. En el caso del estado de Jalisco, que nosotros montamos un sistema de diagnóstico molecular muy extenso en todo el estado, pues gracias a la Universidad de Guadalajara, pues nosotros, por ejemplo, podemos ver que tenemos un escenario muy diferente a otros estados, sobre todo del sur del país. De tal manera que aquí un dato importante, pues es el número de dosis que se han administrado por semana, pero ahora si nosotros lo comparamos con la epidemiología de la COVID-19, pero al 8 de noviembre de 2022, podemos ver que tenemos un número importante en cuanto al total de casos. Las muertes también han incrementado, tenemos aquí 6.602.183 y el número y la cantidad de vacunas, pues realmente no ha sido tan importante la diferencia de septiembre a noviembre, que es la fecha actual, ¿no? Tenemos aquí 12.849 vacunas que se han aplicado en promedio. Si vemos en las últimas semanas epidemiológicas es donde se ha dado un boom al incremento directamente de la aplicación de vacunas. Sin embargo, ¿esto ha sucedido realmente en todo el país? La realidad es que no.
O sea, porque hubo un momento en donde nosotros tuvimos una gran cantidad de aplicación de vacunas dependiendo de los estados, pero ahorita, por ejemplo, estamos en un momento clave donde directamente valdría mucho la pena que se volvieran a vacunar las personas. Sin embargo, tenemos estados en donde ni siquiera hay buenos sistemas de difusión para saber si existen vacunas en los diferentes rangos de edad. De tal manera que, bueno, esto es un factor que indiscutiblemente afecta, que está direccionado de acuerdo a las políticas públicas de los países, pero que directamente se tendría que planear para precisamente no poder tener una siguiente ola, sobre todo con la relevancia que tuvimos en la de 2021. Algo que es una realidad es que si bien ahora nosotros hemos iniciado a dejar de usar el cubrebocas, la realidad es de que la pandemia no se ha terminado. Ahorita estamos teniendo, al menos en algunos estados de la República, pues un incremento importante de influenza, en donde vale la pena poder distinguir si un paciente, por ejemplo, está infectado por COVID-19 o si está infectado directamente con influenza. De tal manera que, bueno, este es un factor importante que nosotros tenemos que conocer y, bueno, y en este sentido, ¿qué es lo que nosotros podemos decir en cuanto al proceso de vacunación a nivel mundial? El 65.9% de la población mundial ha recibido al menos una dosis. Si vemos nosotros aquí en esta franja de colores, vemos que los que tienen el color verde más fuerte, pues son aquellos países que tienen el mayor nivel directamente de vacunación. En América Latina vemos que está, por ejemplo, Canadá, están algunos países como Chile, etcétera. Sin embargo, hay países en donde todavía nos falta vacunar a una gran proporción de la población. Esto es importante porque habla de que a nivel mundial nosotros tenemos pues 12.849 millones de dosis administradas en todo el mundo. Sin embargo, como ustedes sabrán, hay países como el nuestro en donde ha sido muy deficiente el sistema de salud pública que se ha montado en la República y por consiguiente incluso hemos perdido, se nos han caducado vacunas. Creo que eso es algo muy conocido por todos, lo cual no debiera de haber sucedido porque esas vacunas debieron ser de amplia utilidad de manera directa para toda la población. De tal manera que solo el 16.9% de las personas en países de bajos ingresos pues han recibido al menos una dosis. Vean ustedes lo relevante que es esto, porque si nosotros observamos el mapa, aquí podemos observar que dentro de los países que menos han recibido, me voy a bajar aquí porque estoy más cómodo, directamente de los países que han recibido menos cantidad de vacunas, pues ha sido indiscutiblemente África. ¿Por qué es importante ver a África como un país con la menor cantidad de vacunas? Porque hay que recordar que con la inmunización lo que nosotros generamos directamente son anticuerpos neutralizantes. Pero en un país donde tenemos una baja o escasa o nulo sistema de vacunación, entonces lo que va a pasar es que va a haber mayor diseminación de la infección y por consiguiente mayor generación de variantes. Si ustedes recuerdan, de los países donde ha habido menos vacunación es de donde provienen generalmente las variantes. Ya hemos tenido olas importantes donde, por ejemplo, tuvimos la de Delta, la de la variante Delta, la de la variante Omicron, etcétera. Y lo importante aquí es poder saber cuando un paciente se infecta, cuál es la variante que tiene, porque de eso va a depender el curso clínico de la COVID-19 que tenga. Y ahí es donde hay un factor importante en donde los países de tercer mundo no nos hemos preocupado. Nos preocupamos en algún momento y ligeramente por el diagnóstico, porque la realidad es que estuvimos haciendo a nivel nacional muy pocas pruebas de PCR, que es la técnica, el estándar de oro para poder definir un positivo para COVID-19. Después hicimos pruebas de antígeno, pruebas serológicas, etcétera, pero la realidad es que para poder definir a un paciente de manera efectiva, pues es la prueba de PCR. Mucho menos nos preocupamos indiscutiblemente por saber qué variantes tenían. Nosotros hicimos un estudio en el año pasado en donde nos dimos a la tarea de identificar variantes. Para esto nosotros colaboramos de manera importante entre la Universidad de Guadalajara y el grupo T4, que en este caso es una empresa que directamente se encarga de hacer diseño de métodos moleculares y que el día de mañana les van a hablar un poco al respecto. Y en este sentido, de esa manera nosotros pudimos identificar variantes en los pacientes hospitalizados. Esto era importante porque de esa manera nosotros podíamos definir el curso clínico de los pacientes y por consiguiente sabíamos qué pacientes podían de alguna manera llegar a estados más crónicos de la enfermedad. De tal manera que eso es un factor relevante que nos faltó de alguna manera poder hacer de una manera más extensiva en todo el país. Y bueno,
si nosotros vemos, les voy a hablar un poco acerca de cuáles son las características del agente etiológico, en este caso, que favorece la presentación de la COVID-19, que es el virus SARS-CoV-2. De manera puntual, este es un virus que tiene dos tipos de proteínas, que son, bueno, proteínas estructurales, proteínas no estructurales y también proteínas accesorias. Si nosotros nos vamos a su genoma, dentro de las proteínas estructurales, el virus SARS-CoV-2 tiene dos regiones muy amplias que se conocen como ORFs y que quieren decir marcos de lectura abierta, que es el marco de lectura abierta 1A y el 1B. Y por el otro lado tiene las proteínas estructurales, donde están codificados los genes para la proteína S, que es la proteína de espícula o la proteína más importante que está alrededor del virus, por eso se llama coronavirus, porque precisamente tiene una corona. Y bueno, por el otro lado también nosotros vemos los genes que son el gen E, el gen M y el gen N. Uno de los primeros genes que se empezó a utilizar para diagnóstico en el mundo fue indiscutiblemente una región del gen E. Sin embargo, después se vio también que este gen es muy conservado en otros virus, en particular en SARS-CoV-1, y esto, por ejemplo, dificultaba también el diagnóstico en algunos países como Asia, que ya han tenido olas importantes de SARS-CoV-1. De tal manera que de manera relevante se empezaron a utilizar otras secuencias génicas como son el gen M y el gen N, y estos, por ejemplo, en la actualidad pues han tenido una validez importante, sobre todo para poder hacer el diagnóstico de COVID-19. Bueno, en este caso, si nosotros vemos en cuanto a la estructura de SARS-CoV-2, podemos ver a la proteína S que se encuentra en la parte externa del virus, podemos ver a la proteína de nucleocápside, a la de membrana, a la de envoltura y directamente a lo que es el genoma viral. De todas estas proteínas, ¿cuál es una de las más importantes? Una de las más importantes es la proteína S. Esta proteína S tiene dos regiones, la región S1 y la región S2. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de las vacunas que nosotros estamos utilizando generan una respuesta inmune contra directamente esta proteína S. Hay que recordar que esta proteína S se une al receptor de las células. El receptor de las células es el receptor AC2 y directamente este receptor pues permite el ingreso del virus a la célula y de esa manera su sistema de replicación. Por el otro lado, si nosotros vemos aquí, entonces, esta subunidad S1 es relevante. Si nosotros tenemos variantes, por ejemplo, que las variantes son el reflejo directamente de las mutaciones adquiridas a través de un sistema de evolución del propio virus, y si esas variantes influyen de manera directa en esta región de la proteína S, pues entonces lo que va a suceder es que va a llegar un momento en que aunque nosotros estemos vacunando y se generen anticuerpos neutralizantes contra esta proteína S, pues estos anticuerpos no van a tener la capacidad directamente de bloquear a lo que viene siendo la proteína S, de tal manera que, bueno, en este sentido también se ha considerado el hecho de que se puedan hacer vacunas de segunda y de tercera generación que sean específicas para cada una de las variantes. Bueno, en este sentido, entonces, la gran pregunta que ya la mayoría al menos tenemos una respuesta rápida es si la COVID-19 se puede prevenir. En primera instancia, ¿cuál fue el gran error de la mayoría de los países? Indiscutiblemente la prevención. ¿Por qué? Porque ya sabemos todos que uno de los factores importantes es el uso indiscutiblemente del cubrebocas. Sin embargo, la difusión de la información fue una de las que generó grandes problemas en los países de tercer mundo. Mientras las universidades y los grupos que entendíamos un poco de infectología decíamos que el cubrebocas era relevante, el gobierno de la República decía que no se usara el cubrebocas. Entonces, esa disparidad entre la información, pues obviamente generaba incertidumbre en la población y mucha gente pues no lo utilizó en las etapas más importantes de diseminación del virus. De tal manera que entonces, aparte del uso del cubrebocas, sabemos nosotros que el lavado de manos, pues un factor importante, el distanciamiento, que si ustedes ahora voltean a ver la información, unos decían 2 metros, otros 2,5 metros, otros 1 metro, y nos metían en un problema muy serio a las universidades, porque si queríamos regresar a las clases, pues era muy difícil meter en un salón de 60, pues con un distanciamiento de 2,5 metros. Entonces, eso generó también una modificación relevante. Sin embargo, bueno, este es un factor importante que nosotros tenemos que considerar y también saber en qué momento es factible
directamente pues volver a utilizar el uso del cubrebocas. Yo sé que todo mundo estamos cansados con el uso del cubrebocas, con no saludarnos de manera eficiente como lo hacemos. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que hay momentos en donde hay mayor capacidad de infección del virus y hay mayor posibilidad, y entonces posiblemente en algún momento tendremos que regresar a eso, porque la pandemia no se ha terminado. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. O sea, la información que de repente a nosotros se nos da de que se va a dar fin a la pandemia, pues la realidad es que no sabemos cuándo. ¿Por qué? Porque van a ser curvas de incremento y de descenso que vamos a tener de manera frecuente. Sin embargo, otro de los factores que puede favorecer la prevención directamente de la COVID-19 indiscutiblemente es el sistema inmune. Y aquí me estoy refiriendo a cuando se genera una inmunidad natural. En el caso particular de la inmunidad natural, se van a generar estos anticuerpos neutralizantes cuando nosotros estamos expuestos ante una infección natural, y la otra forma es que nos vacunemos y entonces generamos anticuerpos neutralizantes contra la proteína S en la mayoría de los casos, sobre todo en las vacunas de tipo molecular. Y por el otro lado, en cuanto al tratamiento, bueno, aquí sabemos nosotros que dentro de los tratamientos que ya están aprobados, sobre todo para COVID-19 temprano e intermedio, pues es por ejemplo el Paxlovid, que directamente el Paxlovid son la combinación de dos antirretrovirales que van dirigidos de manera particular para lo que vienen siendo las proteasas virales. Sin embargo, el gran problema del Paxlovid pues es el precio, y por esa razón es que si en este momento pues no tenemos a veces medicamentos para los pacientes con cáncer, pues va a ser más difícil que tengamos medicamentos directamente para la COVID-19, cuando ahorita estamos todos en el supuesto de que la gente ya no se muere de la COVID-19. La realidad es que dependiendo de cada sistema inmune, pues va a ser cómo pueda ser la evolución del paciente. Si estamos hablando de pacientes que de manera directa tienen diferentes enfermedades crónicas y se infectan con COVID-19 o con SARS-CoV-2, pues pueden llegar a tener un caso grave y llegar a una unidad de cuidados intensivos. Ese es un factor importante que nosotros tenemos que tener claro. Bueno, ahora, estas estrategias frente a la COVID-19 pues han permitido ser un engranaje que ha sido relevante, pero que todos los profesionales de la salud debemos de conocer de manera muy clara. En primera instancia, el distanciamiento social y las pruebas diagnósticas suficientes. Eso es algo que ahorita deberíamos de estar garantizando, porque no sabemos si en enero o febrero tengamos otra ola de COVID y todo el mundo ahorita nadie ha comprado nada. Entonces, ya nos vamos a ver en enero o febrero que no haya pruebas en ningún lado, que no tengamos ni siquiera para comprar una TAC polimerasa para hacer una prueba de PCR, porque ya nos ha pasado. ¿Cuál es el gran problema de nosotros como países? Que no prevemos. Ese es un gran factor relevante. Por el otro lado, pues también el hecho de que tengamos medicamentos antivirales, algunos de los cuales pues ya se encuentran o se utilizan en otras enfermedades, pero que también tenemos que tener un acervo importante de estos retrovirales. Y por el otro lado, el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19, que indiscutiblemente esto es lo que hizo la diferencia del antes y el después, en este caso de una enfermedad emergente. Si nosotros vemos, entonces, vamos a empezar a relacionar un punto que es importante. Aquí en este sentido, Vannevar, por ejemplo, Vannevar Bush es el director de la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico de Estados Unidos, y él fue uno de los primeros que definió que la investigación básica se realiza sin pensar en los fines prácticos, de tal manera que el resultado es un conocimiento general que proporciona los medios para responder a los problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien en México y en el mundo tenemos mucha investigación básica, tenemos que ver la forma en cómo esta investigación básica la podemos trasladar a una aplicación clínica. Y en ese sentido, este es el mejor ejemplo directamente, el hecho de todo lo que sucedió con las vacunas, porque una investigación básica que ya se venía desarrollando años atrás, posteriormente pues se pudo aplicar para poder hacer las vacunas para SARS-CoV-2. Entonces, bueno, la necesidad entonces de reunir la investigación básica y la aplicada pues ha dado el nacimiento de algo que se conoce como medicina traslacional. ¿Qué es la medicina traslacional? Bueno, esta consiste en el proceso de descubrimiento de un concepto desde el punto de vista de ciencia básica y la aplicación de los conocimientos en la práctica clínica con el propósito de lograr mejoras en la salud pública. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que seguir como país invirtiendo en ciencia básica.
pero tenemos que invertir en ciencia básica pensando directamente en cómo podemos impactar en la salud de la población, que directamente a esto es a lo que se le llama medicina translacional. Sin embargo, pues algo que también ha sido un factor importante en los últimos 3 años, pues es que hemos tenido muy poco presupuesto los investigadores y mucho más para desarrollar investigación básica en las universidades. De tal manera que entonces nace este concepto que en realidad es un anglicismo que directamente es la medicina translacional y viene del inglés, que es translational, y realmente la traducción correcta sería traduccional. O sea, nosotros tendríamos que decir medicina traduccional, pero la realidad es que cómo se utiliza es como pues medicina translacional. En este sentido, la medicina translacional tiene cuatro tipos de medicina translacional que, bueno, yo ahorita les voy a ir puntualizando en cada parte, en donde es donde nosotros podemos evidenciar la medicina translacional de tipo 1 a la tipo 4, y este es un tipo de medicina translacional que es bidireccional, o sea, nos podemos mover hacia un lado y obviamente hacia el otro. Cuando nosotros, por ejemplo, estábamos hablando de aplicar una vacuna, pues indiscutiblemente la aplicación de la vacuna a la comunidad debió de haber sido en todos los casos cuando una vacuna ya ha pasado por estos 4 procesos de medicina translacional. Sin embargo, un factor importante que sucedió es que al menos en la vacuna de CanSino, pues nos las aplicaron a todo el personal de educación en el país sin haber tenido los estudios de fase 3 que se publicaron muchos meses después, ¿verdad? Entonces, bueno, si vemos nosotros, aquí es importante entonces destacar cuál fue el papel importante de investigadores de ciencia básica, como fue John Wolf, por ejemplo, que ellos demostraron en primera instancia que la inyección de un RNA mensajero, un transcrito in vitro, en el músculo esquelético de ratones conducía a la expresión de la proteína en el músculo inyectado. Sin embargo, una de las grandes desventajas que había es que la vida corta era media del RNA y la inmunogenicidad. Esto ya lo sabíamos porque finalmente sabemos nosotros que la vida media de un RNA mensajero es de unas cuantas horas, de tal manera que pues este era un factor reconocido desde entonces. Sin embargo, unos años después o al mismo tiempo, Katalin Karikó, en el 2005, ellos descubrieron que la modificación del nucleósido uridina por pseudouridina hacía tolerable el RNA mensajero por el sistema inmune, de tal manera que si tú tenías un RNA mensajero que cambiabas este nucleótido en particular, lo que pasaba es que permitía una mayor estabilidad del RNA mensajero, y al tener una mayor estabilidad del mensajero, lo que garantizas en la célula es que este RNA mensajero tenga tiempo para poderse traducir y poder generar a la proteína que de alguna forma se desea. De tal manera entonces que Karikó en el 2008 ella mencionó, estos hallazgos son pasos importantes en el desarrollo terapéutico del RNA mensajero modificado como alternativa de una vacunación convencional. En ese entonces todavía ni siquiera pensábamos en la COVID-19, y ahí es donde está lo relevante del por qué tenemos que seguir haciendo y apoyando la investigación científica básica, porque a lo mejor después de muchos años esa investigación básica se va a convertir realmente en una aplicación clínica, y entonces estamos hablando de una medicina translacional realmente aplicada. Por el otro lado, entonces, en el 2010, dos empresas, que fue Moderna y BioNTech, son las empresas que compran la patente de la doctora Karikó y de su colega el doctor Weissman, y entonces desde entonces habían estado experimentando en vacunas de RNA mensajero para la gripe estacional, para citomegalovirus y para el virus del Zika. Aquí esto obviamente la población general no lo sabía, pero se lo teníamos que decir. O sea, la gente que estaba directamente en los sistemas de salud pública tenía que decirle a la gente, se tienen que vacunar porque la vacuna no se hizo en 3 meses. O sea, la vacuna realmente se hizo desde 2000. Imagínense, las investigaciones para llegar a una vacuna como la de Pfizer que nos pusimos, algunos o dependiendo cuál se hayan puesto, directamente pues pasaron desde 2008 hasta el 2021. Estamos hablando que no fue algo que se generó por generación espontánea. O sea, sin embargo, la gente que decía, no, es que como empezaron a investigar en el 2020, cuando a los chinos se les ocurrió decir que la COVID-19 estaba en diciembre de 2019, que yo siempre he pensado que ya lo tenían 8 meses antes, pero que no querían decir nada. O sea, entonces, en ese sentido,
este factor es importante porque entonces nos habla de que la investigación básica tuvo su tránsito. Y el punto aquí importante fue cuando ya se hizo una vacuna de aplicación. Realmente ellos ya habían utilizado este sistema, por ejemplo, para vacunas para SARS-CoV-1, también para Zika, etcétera. De tal manera que no fue algo nuevo, por eso precisamente la vacuna estaba muy bien realizada desde el punto de vista experimental. Bueno, entonces aquí hablamos de lo que es la investigación translacional tipo 1, que no es el tema de cómo, no me voy a extender en esto, simplemente para que ustedes vean que el primer estudio preclínico en animales se hizo en VALP-C y en macaco rhesus específicamente, en donde se aplicaron las dos vacunas que eran candidatas. Realmente esta vacuna es el nombre correcto de la vacuna Pfizer, pero realmente los nombres son los que se les pusieron, BNT16B1 y 2, para evaluar si eran vacunas que generaban una inmunogenicidad. Queda claro que cuando nosotros decimos si una vacuna genera inmunogenicidad, nos estamos refiriendo a que si una vacuna tiene la capacidad de producir una respuesta inmune. Bueno, en el caso particular de este estudio, se hizo un estudio preclínico en 195 humanos, se aplicaron las dos vacunas, la BNT1 y la BNT2, para evaluar la seguridad de inmunogenicidad. Y para este ensayo clínico, fue un ensayo clínico simple, ciego, controlado con placebo, y se utilizaron 10, 20 y 30 microgramos. En esto, bueno, la vacuna BNT2 es la que tiene menos efectos adversos, por lo tanto fue la vacuna seleccionada para pasar a la segunda fase. Al final, ahorita van a ver ustedes que esta vacuna, la BNT2, es la que se utilizó y es la vacuna Pfizer con la que finalmente se inmunizó a la población. De tal manera que, bueno, después de hacer este estudio, que es un estudio corto y que es un ejemplo de la medicina translacional tipo 1, entonces pasamos a la siguiente etapa, que es los ensayos de medicina translacional tipo 2, en donde en estos ensayos ya se utilizó una mayor cantidad de personas, 43,448 personas, en 6 países diferentes. Se aplicó la vacuna BNT2 para evaluar su seguridad y eficiencia. Y aquí pues también fue un ensayo clínico en donde se utilizó una dosis de 30 microgramos y se observó que se obtiene un 95% de efectividad para prevenir la COVID-19. Posteriormente, después de estos ensayos, entonces se dio lugar a la autorización de la vacuna BNT2 para su uso de emergencia a través de la FDA, y el punto es ahora saber, esto es un tipo de ejemplo de medicina o de tipos de estudios translacionales tipo 3, y los tipos de estudios translacionales tipo 4 es cuando ya se aplican a la comunidad. Entonces, por eso les pongo aquí el número de semanas por dosis administradas, que son las que reportan la Universidad Johns Hopkins, en donde, bueno, directamente ahorita estamos en este punto donde ya se ha aplicado de manera masiva. Y aquí este es el mejor ejemplo de medicina translacional que viene desde una investigación básica a una investigación clínica y con una aplicación directamente a la población. A todo esto que nosotros en medicina o en ciencias de la salud, pues le llamamos ciencia básica a la aplicación clínica, realmente a esto se le conoce como innovación social. La innovación social directamente no es otra cosa que hacer modificaciones, pero que beneficien a la población. Y directamente esto nos lleva directamente a que a un factor como lo es la investigación básica, pues al final tengamos algo que beneficie a todos, que esa es la real transformación, pero les tienen que explicar bien. O sea, todos esos conceptos que oímos, transformación, bienestar, etcétera, son palabras que utilizan, pero que no tienen el trasfondo claro de lo que significan. Y realmente a este proceso es a lo que se le llama, pues, innovación social. Bueno, ¿cuáles son las vacunas contra SARS-CoV-2 que fueron aprobadas en México? Bueno, fueron varias. A la fecha ya tenemos cada vez más vacunas que se han ido incorporando a esta cartera. Sin embargo, bueno, aquí podemos ver el ejemplo de Pfizer, por ejemplo, que es una vacuna de tipo de RNA con 2 dosis que tiene una eficacia en síntomas del 95%. Sin embargo, aquí vemos la vacuna CanSino, que es la que aplicaron a todos los profesores y que la eficiencia es del 66% con una dosis viral. Y bueno, Sinovac, que es otra que se aplicó sobre todo a personas de la tercera edad, en donde, bueno, esta es una vacuna inactivada, que es de 2 dosis y tiene un 51%. Entonces, imagínense ustedes, si esta información, así como yo se las doy, se la ponen a una persona que no sabe nada de vacunas, ni que es de ciencias de la salud, ¿ustedes qué dicen? Pues, ¿cuál agarro? Pues la de 95%. Y todas las demás son malas, ¿no? O sea, el punto aquí era que no había vacuna buena o mala, aquí era vacuna
la que nosotros teníamos disponibilidad en algún momento determinado. Sin embargo, ahorita vamos a analizar algunos aspectos. Nosotros hicimos varios estudios en la Universidad de Guadalajara, fuimos la primera publicación que hicimos para demostrar que de la vacuna CanSino se requería una segunda dosis, y eso lo comprobamos, y fue el primer artículo publicado a nivel mundial. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué? Pues porque no habían hecho estudios previos para realmente demostrar si con una sola dosis era suficiente para que las personas pudieran tener una protección para la COVID-19. Bueno, en sí, ¿qué es lo que define la eficiencia de una vacuna? Bueno, ustedes ya hemos visto ahorita que este es el virus. Aquí tenemos, por ejemplo, la proteína S, y lo que se trata de buscar cuando nosotros vacunamos a la población es que las personas generen anticuerpos neutralizantes. ¿Sí? Los anticuerpos neutralizantes están dirigidos para la proteína S, de tal manera que la función de estos anticuerpos neutralizantes es bloquear y precisamente neutralizar al virus para que éste no tenga interacción con el receptor AC2, que es el receptor natural de la célula, de las células, en donde el virus entra y se replica en el interior de las mismas. Entonces, si nosotros tenemos buenas cantidades de anticuerpos neutralizantes, entonces por consiguiente, pues vamos a estar protegidos también por si estamos en contacto con una carga viral relevante en lo que estamos platicando o estamos en un café, y si yo tengo muy buenos anticuerpos, pues no me voy a infectar, y a lo mejor al de al lado de mí, pues sí le da COVID y a mí no. ¿Por qué? Porque tengo una muy buena cantidad de anticuerpos. Sin embargo, el gran problema que tenemos ahorita es saber cuánto duran los anticuerpos neutralizantes, porque ese es el gran problema, ¿no? Ahora, el otro factor, aquellas personas, si ustedes me dicen, ¿quiénes necesitan ahorita en este momento una vacuna? Los que necesitan una vacuna son a los que no les ha dado COVID todo el año. A los que les dio COVID hace 3 meses o hace 5 meses, seguramente generaron anticuerpos neutralizantes naturales y están protegidos. Pero una persona que no le ha dado COVID en un año, entonces sí tiene la posibilidad de que sus anticuerpos hayan decaído y por consiguiente requiera un refuerzo de una vacuna precisamente para poder volver a incrementar los niveles de anticuerpos. Y fíjense, no se necesita ser médico para poder entender esto. Lo que se necesita es tener sentido común. O sea, ¿qué hacemos simplemente con la influenza? La influenza nos las ponemos cada año, ¿no? Y entonces, ¿por qué estamos dudando en que si la vacuna de COVID me la pongo a los 3 meses, me la pongo a los 6 meses, me paso a Estados Unidos y me pongo una recombinante? No tenemos que dudar, tenemos que tener claridad que si nos ponemos una vacuna y si después tenemos COVID, pues tenemos muy buenos anticuerpos neutralizantes. ¿A qué vamos a llegar a futuro? A lo que vamos a llegar es que esta vacuna se va a poner una vez al año. Pero mientras eso no sucede, nos estamos poniendo, mucha gente se está poniendo vacunas cada 2 meses, cada 3 meses. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues están inmunoestimulando al sistema inmune, y lo que va a pasar es que después de 5 o 10 años, pues vamos a empezar a tener más enfermedades autoinmunes de las que teníamos de manera habitual. Y bueno, yo trabajo enfermedades autoinmunes por cuestiones del destino, ahora hago algunas cosas de COVID, pero bueno, entonces voy a tener más cosas que estudiar en los siguientes 10 años, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ese es un factor importante de lo que tenemos nosotros que definir. Bueno, ahora, ¿cuáles son los tipos de vacunas que se utilizaron en la estrategia de vacunación? Hay diferentes tipos de vacunas, como vacunas inactivadas, atenuadas, vacunas de DNA de doble cadena, de subunidades proteicas. Las que más se utilizaron en México son las de RNA, las vacunas vectorizadas como la AstraZeneca, o también algunas vacunas con nanopartículas que directamente son de las que nosotros usamos. Y bueno, aquí vemos que en el caso particular de la vacuna de Moderna y Pfizer, pues es una vacuna de RNA que su objetivo es generar anticuerpos contra la proteína S. En el caso particular de vacunas basadas en vectores, tenemos a la vacuna CanSino, que esta es una vacuna china. También tenemos a la vacuna AstraZeneca, Sputnik, entre otras. Y dentro de las vacunas de virus inactivados tenemos que utilizan al virión entero, pues tenemos a Sinovac, por ejemplo. Entonces yo aquí les pongo en verde en las 3 que nosotros hicimos un estudio de seguimiento, porque tampoco era fácil poder hacer estudios de seguimiento y evaluar exactamente cuándo se vacunó la primera vez y cuándo se vacunó la segunda vez. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de una vacuna? De manera convencional, cuando un virus entra y es captado directamente por las células presentadoras de antígeno, lo que pasa es que ahí, al interior de las células presentadoras de antígeno, pues tienen que ser reconocidos por los TLRs o también por algunas proteínas del inflamosoma, como las proteínas MDA. Esto, cuando sucede, lo que nosotros vemos es una secreción de interferón gamma
a niveles altos de manera importante, y este interferón gamma y la secreción de citocinas y quimiosinas lo que va a favorecer es que haya presentación antigénica entre la célula presentadora de antígeno y las células T. Una vez que esto sucede, entonces se da lugar a la diversificación de células T efectoras o células T de memoria. Pero por el otro lado, el linfocito T lo que hace también es, gracias a toda esta producción de citocinas, activar o favorecer la diferenciación de células T foliculares, y estas T foliculares secretan también citocinas que inducen la activación de las células B para que las células B se diferencien a células plasmáticas, y las células plasmáticas se conviertan en células productoras de anticuerpos, en este caso anticuerpos neutralizantes, si es que estamos hablando de una vacuna de RNA mensajero. Y por el otro lado, hay que recordar que también la célula B puede reconocer a los antígenos, en este caso a los antígenos de la proteína S, de manera directa, gracias a su receptor, que es el receptor BCR, y de esta manera entonces se da lugar a la diferenciación celular para que entonces también se generen células B de memoria, y por el otro lado anticuerpos contra la proteína S. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando nosotros metemos a la célula una vacuna que directamente tiene un RNA mensajero? ¿Se acuerdan ustedes de los primeros estudios de básica que yo les mencioné, en donde se decía que si tú metías un RNA mensajero, pues el gran problema era su estabilidad? En este caso, por ejemplo, lo que se hace es que este RNA mensajero se rodea directamente de nanopartículas lipídicas pegiladas, y esto favorece que directamente tenga una mayor estabilidad al entrar a la célula, y entonces se pueda dar lugar a la producción de la proteína S. Y una vez teniendo la proteína S, esta proteína S pues va a activar a las células B y todo este sistema inmunológico para tener finalmente pues la producción de anticuerpos neutralizantes. Si estamos hablando de una infección natural, obviamente en una infección natural se producen anticuerpos no solamente contra la proteína S, sino contra otras de las proteínas que tiene el virus de manera directa, ¿no? Entonces son dos cosas importantes que debemos de entender. Por un lado, que cuando nosotros vacunamos con una vacuna de RNA mensajero, ese RNA mensajero me produce solamente una proteína de la proteína S. Por eso no era posible, había muchas personas que se vacunaban y que a los 2 días aparecían positivos de COVID. Dicen, no, es que estoy positivo porque me vacuné. No, y más si te vacunaste con Pfizer, pues eso claro que no, ya estabas positivo y te vacunaste. O sea, esa es una diferencia importante. Sin embargo, este factor es importante entenderlo precisamente por la diversidad que se genera en la cantidad de anticuerpos. En cuanto a la respuesta, por ejemplo, humoral y celular, bueno, ambos pueden controlar y prevenir una infección. Los anticuerpos son los más importantes en la prevención y en la transmisión, y los anticuerpos pueden actuar antes de que el virus entre a las células, mientras que las células T se activan después de la infección, de tal manera que uno de los objetivos, como se los acabo de explicar, es que se generen anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos neutralizantes bloqueen al virus y de esa manera ya no se permita su ingreso o su interacción a través del receptor AC2. Bueno, ¿cuáles son las acciones neutralizantes o qué es lo que directamente nosotros esperamos al momento de que se generan anticuerpos neutralizantes contra la proteína S? Bueno, en primera instancia, que se produzcan muchos anticuerpos que bloqueen directamente al virus, y que de esta manera este virus ya no tenga la capacidad de interaccionar con el receptor AC2 y luego con otra proteína transmembranal que pues no viene al caso hablar ahorita. Sin embargo, por ejemplo, también hay otras acciones neutralizantes. Por ejemplo, las células NK, que son las células asesinas naturales, también pueden expresar directamente un tipo de receptores que se llaman receptores Fc gamma, y estos receptores Fc gamma van a interaccionar con células que estén previamente infectadas. ¿Para qué? Para que si hay esta interacción, entonces las células natural killer o asesinas naturales empiezan a liberar sus gránulos para tratar de matar a esta célula que está infectada. Entonces, realmente lo que pasaba en los pacientes que tenían una infección importante en pulmón era precisamente porque se generaba una tormenta de citocinas, y la tormenta de citocinas no era otra cosa más que una inflamación súper, hiper importante, y por esa razón entonces después se venía el problema de la oxigenación y todo lo que ya nosotros conocemos. Por el otro lado, también hay otras formas en cómo una célula infectada, por ejemplo, puede también o la puede tratar de matar el propio sistema inmune. En este sentido es a través de la activación del complemento. Recuerden ustedes que el complemento, sobre todo por la vía clásica, pues bueno, este se activa directamente a través de anticuerpos, y en este caso estos anticuerpos pues favorecen la unión de 3 proteínas que son C1Q, C1R y C1S,
y el objetivo final es formar un poro en esta célula para que esta célula se desestabilice y posteriormente muera. Y otro punto importante es que los fagocitos también, o las células que funcionan directamente, sobre todo los macrófagos, pues puedan reconocer a células infectadas. Estas células infectadas puedan directamente ser eliminadas a través del sistema fagocítico, y de esa manera es como podemos eliminar a las células que puedan estar infectadas. Bueno, ahora, aquí es muy importante para todo el personal de laboratorio clínico. Este estudio para mí se me hizo crucial, que es un estudio donde se hizo la correlación de anticuerpos totales contra anticuerpos neutralizantes. Ojo, casi ningún laboratorio en el país está haciendo determinación de anticuerpos neutralizantes. Una cosa es que ustedes midan anticuerpos totales. Si ustedes miden anticuerpos totales, quiere decir que una persona tiene anticuerpos contra cualquier proteína del virus, pero no necesariamente quiere decir que estén protegidos. Si tienen altos títulos de anticuerpos neutralizantes, entonces ahí sí quiere decir que ustedes tienen anticuerpos que se pegan a la proteína S y que bloquean al virus para que ustedes no se puedan infectar otra vez. Entonces, aquí en este estudio que lo publicaron en Clinical Chemistry, por ejemplo, lo que vieron es esta asociación en donde efectivamente no hubo correlación entre los títulos. Se hizo por 3 marcas, que es Roche, Abbott y Euroimmune, en donde directamente se correlacionaron los títulos totales de anticuerpos contra SARS-CoV-2 contra los títulos de anticuerpos neutralizantes. Y como ustedes pueden ver, en ninguno de los 3 casos hubo correlación. ¿Esto qué significa? Que entonces lo que tú vas a un laboratorio, te dicen que tienes altos títulos para SARS-CoV-2, pero pues eso, pues qué bueno, ¿eh? ¿Qué tienes? Seguramente vas a tener, porque te infectaste a lo mejor en algún momento, pero no quiere decir que estés protegido. Para eso yo tendría que hacerme una prueba de anticuerpos neutralizantes, que es una prueba diferente. Bueno, ahora, si vemos aquí entonces, la neutralización de manera particular se define como la reducción de la infectividad viral por la unión del anticuerpo a la superficie de las partículas virales, bloqueando el paso de la replicación viral. Entonces, lo que pasa de manera convencional es que un virus llega, por ejemplo, estás en un café platicando, alguien trae COVID de los que están ahí, de los 4, y si eso sucede, por ejemplo, digo, estoy pensando en una mesa de 4, ¿verdad? O sea, en este sentido, lo que pasa es que esa persona pues va a infectar a otras, pero las va a infectar siempre y cuando no tenga títulos de anticuerpos neutralizantes suficientes. Por eso es que a veces podemos decir, bueno, es que se infectó uno, pero los otros 2 no. Pues seguramente los 2 que no se infectaron tenían títulos muy altos de anticuerpos neutralizantes, o les había dado COVID apenas, o se habían vacunado hace 6 meses y tenían títulos muy buenos de anticuerpos neutralizantes. Entonces, en este sentido, lo que hacen los anticuerpos neutralizantes es bloquear esta interacción entre el virus y el receptor AC2, y de esa manera no permiten que el virus entonces se replique en el interior de la célula. Ese es, para fines prácticos, el objetivo que tiene el hecho de que nosotros nos vacunemos, o por el otro lado que nos dé COVID y que obviamente que no nos podamos convertir en un caso severo, ¿no? Ahora, ¿cómo se determinan estos anticuerpos neutralizantes? El estándar de oro para decir efectivamente si nosotros tenemos pocos o muchos anticuerpos neutralizantes es una prueba que directamente se llama prueba de neutralización en placa, en donde se utilizan células Vero, y aquí lo que se hace es que directamente son células que están en un sistema semisólido, en donde directamente se pone el suero de los pacientes y posteriormente se pone el virus vivo, y de esa manera, conforme más pequeña es la placa, pues quiere decir que hay mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, ¿cuál es el problema de esta técnica? Que requerimos un laboratorio de tipo 3, y por consiguiente las personas que lo están haciendo, pues no es fácil que tengan todas las condiciones, y para empezar el laboratorio de este tipo. Otro tipo de prueba que también es una prueba de neutralización viral, pero que no utiliza virus vivos, digamos, pero que utiliza vectores. Se utiliza el vector del HIV o otros vectores propios, en donde este contiene a la proteína S, y es exactamente el mismo principio. La diferencia es que aquí, en este caso, la proteína S está marcada con un gen reportero, bueno, con una quimioluminiscencia, y entonces lo que pasa es exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos pequeños zonas en donde se vea la marca reportera, pues entonces vamos a estar asumiendo que hay mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes. Pero ¿cuál es la prueba que nosotros hacemos o que hicimos para determinar si había eficiencia de la vacunación, y que es una prueba que todavía no se utiliza en México de manera constante? Es una prueba que se llama prueba de neutralización de virus sustituto, así se llama.
Es una prueba realmente no complicada, es una prueba de ELISA, que incluso en algún momento nos costó mucho trabajo pasarla de Estados Unidos a México, y entonces ahí tuvimos que hacer varios contactos también con la empresa T4, que siempre hemos estado colaborando con la universidad, y bueno, y gracias a eso pudimos tener los primeros estudios para evaluar la eficiencia de la vacunación, sobre todo de la vacuna CanSino. Entonces, aquí lo que pasa en este método es que en el pozo tenemos fijado al receptor AC2, y por el otro lado, nosotros, bueno, tenemos el suero de los pacientes que puede o no tener anticuerpos neutralizantes, y también tenemos, en este caso, un HRP conjugado. Entonces, ponemos en contacto el suero del paciente con este HRP conjugado con la fracción de la proteína RBD, y entonces, ¿qué pasa? Si hay muchos anticuerpos en el suero, los anticuerpos se van a pegar a este RBD y entonces no vas a tener color. Y entonces eso te quiere decir que hay muchos anticuerpos neutralizantes en el suero. O sea, es inversamente a lo que originalmente hacemos. Recuerden ustedes que en una prueba de ELISA, generalmente entre más fuerte es el color, es porque tengo más concentración de la proteína. Aquí es al revés, porque en este caso, si yo tengo menos color, entonces significa que los anticuerpos del suero se pegaron con este conjugado de HRP con el RBD. Y por el otro lado, si yo, por ejemplo, casi no tengo neutralizantes, entonces se pega el RBD al receptor y entonces por consiguiente te genera una coloración amarilla muy intensa. Entonces esta prueba realmente se llama prueba de neutralización de virus sustituto, y es la que nosotros utilizamos. Bueno, ¿por qué es importante? Ustedes me dicen cuánto tiempo tengo, porque como ya íbamos un poquito adelante, no sé cuánto tengo. ¿Por qué es importante la determinación de los anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2? Bueno, en primera instancia porque se tiene que determinar la inmunidad de grupo, la inmunidad individual. Podemos determinar con este método la longevidad de la inmunidad protectora. O sea, yo puedo tomarle muestra a una persona a los 15 días, al mes, a los 3, a los 6 o a los 9 meses, y yo puedo saber qué cantidad de anticuerpos neutralizantes tiene. También es importante para cuestiones clínicas, donde se utilizaba, por ejemplo, la terapia de plasma convaleciente. O sea, una persona que había tenido COVID, pero que tú le podías transferir plasma, pues ese plasma, lo relevante es que tuviera títulos altos de neutralizantes, sino para que se lo pasabas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta prueba, por ejemplo, es eficiente. Y por el otro lado, también evaluar simplemente la eficiencia de la vacunación. O sea, simplemente para monitorear si yo me tengo que vacunar pronto o no me tengo que vacunar, o qué es lo que yo tengo que hacer. Bueno, este es un estudio, fíjense, bien interesante, que se publicó directamente en el Journal of Clinical Microbiology, directamente en donde, bueno, la importancia era si los anticuerpos neutralizantes son buenos predictores de predicción contra la infección o no. ¿Qué fue lo que se hizo en este estudio? Fue un estudio en 2020. Bueno, primero se analizaron 122 pescadores que iban a salir obviamente a pescar, ¿verdad? Por un tiempo largo. Se analizaron 122 pescadores con PCR negativa y se les hizo PCR y una prueba de serológica, pero no una prueba, fue una prueba serológica para determinar anticuerpos contra la proteína N, que es otra prueba y que no mide exactamente neutralizantes. Bueno, entonces en este caso vieron que 102 pescadores con PCR negativa, 6 dieron de alguna manera positivo a la prueba serológica para anticuerpos a la N, y de estos 6, 3 tenían anticuerpos antiproteína N del SARS-CoV-2 y 3 con altos títulos de anticuerpos neutralizantes. Fíjense, para que vean la diferencia. De ellos, 3 con anticuerpos anti-N, por ejemplo, y también negativos anticuerpos neutralizantes. Esto se lo subrayo en negro porque son los 3 pacientes importantes. ¿Por qué eran importantes? Porque dieron negativo a neutralizantes, pero positivo al anticuerpo ante la proteína N. Entonces, bueno, después del viaje, lo que vieron es que muchos se fueron infectando, y de ellos 104 de 122 se infectaron en el viaje, o sea, 85%. Entonces ustedes dicen, ¿por qué? Si los 122 tenían PCR negativa, aquí el punto fue que 6 de ellos tenían serología positiva. Pero lo importante de estos 6 no eran los 6 totalmente, sino eran los 3 pacientes que tenían anticuerpos bajos contra la proteína N y que tenían negativos anticuerpos. ¿Eso qué quería decir? Que esos 3 tenían poquitos días que se habían infectado. Los otros 3 que eran positivos a la N, pero positivos a los neutralizantes, quería decir que ya se habían infectado hace como un mes o 20 días y ya estaban protegidos contra el virus. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno,
¿Qué fue lo que vieron? Bueno, aquí no sé si lo alcancen a ver muy bien, pero de manera directa estos son los anticuerpos, por ejemplo, IgG que se midieron para la proteína N de manera particular. 3 daban títulos más o menos relevantes y 3 daban, todos daban positivos. Si vemos aquí, estos son, por ejemplo, los anticuerpos neutralizantes. 3 de ellos daban 89, 84 y 83% de neutralización, o sea, es alto porque se mide de 0 a 100. Y entonces, ¿5 minutos? Ok, no, está bien, está bien. Entonces, bueno, si vemos aquí, entonces, y 3 daban negativos a neutralizantes. Después de varios días, de estos 3 son los que dieron positivo a la prueba de PCR. O sea, en otras palabras, estos 3 que tenían anticuerpos contra la N, pero no tenían neutralizantes, son los que se habían infectado al momento de subirse al barco. Y después son los que dieron positivo a la PCR y estos 3 infectaron a todo el resto, a los 122. Bueno, entonces aquí nos demuestra que efectivamente los anticuerpos neutralizantes pues son importantes. ¿Qué pasó con estos 3 que desde que se subieron al barco tenían neutralizantes? Los 3 no dieron positivos a la PCR. ¿Y entonces eso qué quiere decir? Pues que obviamente los neutralizantes eran protectores precisamente para el virus, ¿no? A la fecha, por ejemplo, no se ha llegado a un consenso de cómo se va a medir el porcentaje. La FDA dice una cosa, la Organización Mundial de la Salud otra. Sin embargo, bueno, el punto aquí importante es que ahorita se mide del 0 al 100% y entre más estés cercano al 100%, pues tú tienes más títulos de anticuerpos neutralizantes. Bueno, aquí nada más este artículo es para que ustedes puedan ver cuánto duran los anticuerpos neutralizantes, que es lo que nos interesa a todos. Este es un estudio importante en donde hicieron 5 grupos y en donde vieron, por ejemplo, todo esto que ven ustedes aquí arriba, el panel A, es el nivel de anticuerpos neutralizantes por esta misma prueba que les acabo de explicar, y abajo es un modelo de regresión lineal que ellos hicieron. ¿Qué es lo que observaron? Que el 12% de pacientes del total nunca produjeron neutralizantes. O sea, quiere decir que hay pacientes que aunque los vacunes o les dé COVID, no van a generar neutralizantes. Eso también es un bajo porcentaje y puede suceder. El otro porcentaje es que 27% y 28% les duraron los anticuerpos entre 96 y 201 días. El 31% les duraron 580 días para empezar a bajar los anticuerpos y solo 2% de pacientes mantuvieron sus títulos altos de anticuerpos. O sea, quiere decir que hay pacientes, por ejemplo, que también se pueden haber vacunado el año pasado, pero que en este momento pueden tener buenos anticuerpos, pero es solamente el 2%. La mayoría de la población, ¿en dónde estamos? La mayoría de la población estamos en la duda si en los 96 días o en los 580. Y esto es precisamente lo que te permite definir la prueba, ¿no? Entonces, bueno, durante todo este tiempo nosotros sacamos varias investigaciones que publicamos en su momento, primero en Trabajadores de la Salud, luego también para ver si era importante ponerse la vacuna, el booster o no para la vacuna CanSino, y luego este estudio que recientemente pues a nosotros nos los acaban de aprobar, que es donde directamente hacemos la comparación de 3 diferentes plataformas de COVID-19 con Sinovac, con Pfizer y con directamente CanSino, que les voy a hablar muy rápido. ¿Por qué se utilizó directamente la vacuna CanSino en nuestro país? Bueno, porque nada más fueron, en primera instancia porque fue la que les dieron, y en segunda porque fueron muy pocos países los que la utilizaron, nada más México, Chile, Pakistán, por ejemplo, y obviamente China. Entonces a mí lo único que me daba confianza es que si los chinos se lo pusieron a todo su ejército, dije eso debe de funcionar, por sentido común, ¿verdad? O sea, sin embargo, pues obviamente no se tenían los estudios que se tenían de Pfizer ni nada de lo que nosotros conocemos. Bueno, ¿qué fue lo que nosotros encontramos? Bueno, en primera instancia, aquí podemos ver que son 112 pacientes con la vacuna Sinovac, 112 con Pfizer y 112 pacientes con en este caso, la vacuna CanSino. Vemos que directamente los que tuvieron mayor, dentro de las características clínicas, mayor sintomatología como hipertensión, etcétera, pues fueron los pacientes que utilizaron Sinovac, pero me voy a centrar por el tiempo en los datos que son más importantes. Si vemos aquí y comparamos nosotros la reactogenicidad, que quiere decir cuando yo me vacuno, ¿qué tanto hago sintomatología clínica? La mayoría de los pacientes que hicieron o presentaron síntomas fueron los pacientes que se pusieron directamente la vacuna de CanSino, comparado con Pfizer o comparado con Sinovac. Y si ustedes observan aquí, tuvimos varias diferencias significativas desde algunos puntos importantes como fiebre, irritabilidad, por ejemplo, artralgia, que es dolor articular, etcétera. Pero estos pues duraban de 2 a 4 días, ¿no? Bueno. Por el otro lado, dentro de los efectos secundarios de la segunda dosis, aquí, el que directamente ya no hubo segunda dosis de CanSino, por eso aquí nada más les pongo Sinovac
y Pfizer, en donde podemos ver que Pfizer fue la que tuvo ligeramente mayor cantidad de sintomatología o efectos secundarios, sobre todo mialgias, que es dolor muscular, o también rinorrea, como si fuera una gripa posterior a presentar la vacuna. Bueno, este es un dato, una de las gráficas más importantes, porque esto es lo que nosotros vemos en la generación de anticuerpos neutralizantes que se generó en la primera dosis. Para esto tenemos aquí del 0 al 100%, de 30 para abajo son negativos y de 30 para arriba son positivos. Aquí es de la vacuna Sinovac, Pfizer y CanSino. Aquí es antes, o sea, aquellos que no habían tenido COVID y aquellos que habían tenido COVID. Si ustedes se fijan, los que no habían tenido COVID, algunos no generaron buenos títulos de anticuerpos neutralizantes, pero los pacientes que ya habían tenido COVID con la primera dosis, sus anticuerpos se generaron de una manera más importante. Sin embargo, de los 3 tipos de vacunas, donde nosotros vemos que hay mayor generación de anticuerpos neutralizantes es con la vacuna Pfizer. Por eso es que decíamos que la vacuna Pfizer era la mejor, porque si aquí nosotros vemos, esta fue la primera dosis de la vacuna Pfizer de 112 personas que no habían tenido COVID, las vacunas con Pfizer, y entonces los anticuerpos se van arriba de 30. Y luego aquí vemos aquellos que ya habían tenido COVID y les pones la primera dosis de Pfizer, pues se van casi hasta arriba. O sea, esto quiere decir que la primera infección les sirvió como primera vacunación, ¿sí? Y en el caso de los de CanSino, ¿qué fue lo que sucedió? Que los que no habían tenido COVID, pues algunos de ellos se quedaron abajo de 30 y algunos sí tuvieron arriba de 30, pero no al 100%. Sin embargo, aquellos que ya habían tenido COVID, si los vacunaste con CanSino, pues la vacuna fue muy buena. O sea, ese fue un dato importante para nosotros, sobre todo para el personal de educación del país, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en la segunda dosis? Cuando se puso la segunda dosis y se midieron los anticuerpos neutralizantes, lo que nosotros vemos en Sinovac es que tanto los que no habían tenido COVID como los que habían tenido COVID, el 98% de pacientes ya tenían títulos de anticuerpos positivos y solamente hay un muy bajo porcentaje que no generan anticuerpos aunque los vacunes. Y aquí es donde por esa razón decimos que la vacuna Pfizer es la mejor, porque si tú pones las 2 dosis de Pfizer, con o sin COVID, directa, independientemente, casi hacen un 100% de generación de anticuerpos. Y les pongo esta raya aquí porque aquí no tuvimos la segunda dosis de CanSino, de tal manera que pues nos conformamos con la primera hasta después que ya dieron la autorización de que se pusiera una vacuna diferente, y que también hicimos un estudio y que efectivamente si tú tenías CanSino y después te ponías cualquiera de las 8, pues de todos modos se generaban buenos títulos de anticuerpos neutralizantes, de tal manera que los anticuerpos neutralizantes generados por la dosis única de CanSino pues fueron inferiores a las inducidas por Pfizer en comparación con los pacientes que no tuvieron COVID previo, ¿no? Bueno, si vemos cuáles son las conclusiones de este estudio es que la vacuna de RNA mensajero, que es la Pfizer, pues tuvo mayor capacidad para producir anticuerpos neutralizantes que otras plataformas, ya sea por virus inactivados o virus no replicantes. Esta vacuna de RNA mensajero indujo menos reactogenicidad. O sea, esto quiere decir que si te la pones no te van a dar casi síntomas. Si acaso te van a dar una ligera fiebre y punto. La que indujo mayor reactogenicidad, esto quiere decir mayor cantidad de síntomas, fue indiscutiblemente la vacuna CanSino y obviamente también la Moderna, aunque es una vacuna muy buena, pero que esa no la analizamos aquí porque muy pocos pacientes se pusieron Moderna, solamente los que iban a Estados Unidos en su momento, y después regalaron unas y se pusieron algunas por ahí en algunos estados del país, ¿no? Y luego, la vacuna CanSino indujo una respuesta de anticuerpos más baja en personas sin antecedentes de COVID. Por lo tanto, nosotros sugerimos que se tenía que poner un refuerzo de la misma CanSino para que se produjeran niveles iguales que las de Pfizer, pero eso nunca sucedió porque ya no volvieron a comprar vacuna CanSino y nos tuvimos que esperar hasta que pasaran meses para que nos pusieran cualquier otra vacuna de las que les había quedado en su stock. Y bueno, de tal manera que los síntomas y las comorbilidades evaluadas pues no se asociaron con la presentación de anticuerpos, y una infección por SARS-CoV-2 ante la vacunación pues indiscutiblemente potencia la generación de anticuerpos. Entonces todos aquellos que les haya dado COVID en fecha reciente ni se preocupen por vacunarse ahorita, posiblemente el otro año se pueden vacunar, pero aquellos que no les ha dado COVID todo el año sí pudieran tener títulos de anticuerpos más bajos, porque por el tiempo y por la longevidad propia directamente de los anticuerpos, ¿no? Y bueno, pues yo agradecerles a todos que me hayan escuchado, y bueno, este tipo de trabajos no lo pudiéramos haber hecho sin un grupo de colaboradores, el doctor Jorge Hernández, que él es el coordinador de posgrado de la universidad, la doctora
Andrea Machado, y pues nuestros alumnos de doctorado que directamente estuvieron trabajando durante todos los 2 años y medio de la pandemia de manera gratuita, porque aparte pues montamos 10 laboratorios en todo el estado para poder hacer pruebas gratuitas de PCR para toda la población, y directamente pues bueno, esto no es más que un modelo precisamente de innovación social y de transformación social, pero bien establecido, ¿no? Entonces, muchas gracias.